por fin. Y llegamos a 14. Y hoy vamos a ver una característica de Pablo, que era esa calidad que tenía de dividir una ciudad en dos. Llegaba a él y se armaba la guerra. Pero no por difundir chismes, no por tratar de provocar líos, sino por predicar el Evangelio. Y es tal como dice en Juan 3:36, algunos creen y tienen vida eterna, otros rechazan, no creen, y entonces se convierten en enemigos de aquellos que creyeron. Y lo vamos a ver en este pasaje. Estamos en Hechos 14 y hay un mapa allí, apareció. Así para que puedan ubicarse en el mapa, vamos a estar mirando lo que hoy es Turquía y vimos que Pablo estuvo en Perge cuando llegó de Chipre hasta el continente, digamos, tierra firme, en la parte de abajo. Y de Perge, ¿se acuerdan la otra ciudad? Antioquía de Pisidia, ahí está, que está a 145 kilómetros tierra adentro, cruzando sierras y montañas y bien agreste, se dice, ¿no? Y llegó hasta allí. Pero de allí, ¿qué pasó? Lo corrieron, dividió la ciudad, porque algunos creyeron y aquellos que no creyeron lo odiaban y lo expulsaron de la ciudad. Y ahora llegamos a Iconio, que está un poquito más abajo, al suroeste, si recuerdo bien, de allí, de Antioquía. Y ahí vamos a tener nuestra primera parada. Cuando llegaron a Iconio, siguiendo su costumbre, entraron en la sinagoga de los judíos. Y era tal la convicción con que hablaban que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Ustedes con Reina Valera 60 habrán observado un par de diferencias ahí que vamos a estar observando más adelante. Versículo 2, pero los judíos que no quisieron creer dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los azuzaron. Tuve que buscar el diccionario para saber lo que era eso, contra los hermanos. A pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo y hablaban sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. La gente de la ciudad estaba dividida, porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. Entonces, judíos y no judíos y sus gobernantes se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. ¿Cómo se llama eso? Tolerancia, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta y huyeron a Listra,
y Derbe, ciudades de Licaonia, y de allí fueron a todas las regiones cercanas, donde predicaban el Evangelio. Bueno, tenemos para buen rato aquí en esta porción, aunque mi intención es llegar hasta el versículo 18, pero ya está corrida la hora. Bien, cuando llegaron a Iconio, ¿cómo era Iconio? Bueno, era una ciudad relativamente pequeña, como decíamos, al suroeste de Antioquía, y no estaba en la ruta principal. Entonces había más tranquilidad allí. Quizás fue por eso que escogieron Iconio, porque sobre la ruta pasaban todos los judíos que estaban causando problemas, así que allí era como un refugio de la tempestad, pero era de poca duración. Cuando llegaron a Iconio, siguieron su costumbre y entraron en la sinagoga de los judíos. Siguiendo su costumbre. La Reina Valera dice, juntos subieron a la sinagoga. ¿Qué hay de común entre juntos y de costumbre? Bueno, podemos imaginar, porque las traducciones parece que las dos son posibles. Pienso, costumbre, es cuando hacemos cosas repetidas veces y se hace hábito, es costumbre. Va pegado a nosotros. Entonces ahí está la idea, ir juntos o ir de costumbre, lo que siempre se hace. Sea la idea que sea, lo interesante es que juntos hicieron lo que siempre hacían. Siempre era la sinagoga la primera parada para Pablo. ¿Por qué? Lo hemos visto en diversas situaciones. Él sentía que ese era su deber, de predicar primero a su pueblo y luego a los gentiles, como hizo Jesús. Pero también porque el judío ya tenía conocimiento de las Escrituras. Y observamos en Antioquía, cuando Pablo predicó, citaba las Escrituras. Hoy, si llegamos a Listra, vamos a observar que predica en una ciudad donde no hay sinagoga y hay poco o nada judíos, y no cita ni un versículo bíblico. Apóstata. Pero utilizó otra argumentación para predicar el Evangelio y demostrar la verdad de Dios. Bueno, fue primero a la sinagoga de los judíos. Otra diferencia de traducciones. Era tal la convicción con que hablaban que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Esto da la idea de que el estilo de predicación de Pablo, con tal convicción, fue lo que produjo un resultado en los oyentes. Y es así. Hay personas que hablan de una manera convincente, los vendedores, por ejemplo, los políticos, por ejemplo, y te venden un clavo que no precisas, ¿no? Pero te convencieron que lo ibas a precisar algún día. Por eso yo guardo todo en casa y Eunice me razona. ¿Es esa la idea? Bueno, tal la convicción. El griego muestra que es
de tal manera. Es la misma palabra que está en Juan capítulo 3, 16. De tal manera amó Dios. De tal manera. Entonces, literalmente es así. De tal manera. Lo interesante es que Pablo predicó de tal manera que hubo convicción de pecado y fe en el Señor Jesucristo. Y nuestra manera de hablar afecta los resultados. Por eso Esdras, cuando leía las Escrituras allí en el Antiguo Testamento, dice que leía en voz clara y después interpretaba. Y esto es un principio importante para la predicación o el testimonio cuando hablamos con el vecino. Tenemos que siempre tener la meta de comunicarnos claramente para la persona. A veces como evangélicos tenemos nuestra propia jerga y hablamos con el vecino acerca de ser justificados de nuestros pecados. ¿Qué es eso? Vivir en santidad. ¿No? Son palabras que para el común de la gente no significan nada. O muchas veces con una idea diferente. Tenemos que ser santos. Y piensan en el nicho en la pared con un muñeco ahí. Ese es un santo. Pero, ¿y eso conmigo hoy qué tiene que ver? ¿No? Entonces, tenemos que estar conscientes cuando estamos testificando de hablar a la persona que tenemos. Un consejo que me acuerdo de algún libro, predicador, alguien que estaba enseñando acerca de la predicación. Hablar como para los niños. Y me gusta eso. Y siempre me gusta cuando hay niños y niñas en la congregación. Y estoy consciente, tengo que hablarlos a ellos. O cuando hay personas quizás que no tuvieron el privilegio de ir a la escuela o al liceo y no están acostumbrados a leer. Y bueno, estar seguro de que estamos llegando a ellos. Muy importante. ¿De qué sirve un mensaje muy bueno, pero que pase por arriba? No tiene efecto. Así que esto es algo que aprendemos aquí en el primer versículo de este capítulo. Pablo hablaba de tal manera que hubo una multitud de judíos y de griegos que creyeron. Y estos griegos no eran judíos hechos griegos. Estaban los helenistas, ¿no? Que creaban muchos problemas a Pablo, que eran judíos de los distintos países donde habían sido desparramados y que habían aprendido el idioma y adoptado las costumbres de los griegos. Ellos eran fuertes opositores a Pablo. Pero estos griegos no son judíos, son gentiles, son griegos. Y muchos de ellos creyeron. Interesante va a ser esa iglesia. Judíos convertidos, griegos, gentiles, no judíos, convertidos, y ahora van a estar juntos en un mismo lugar. Bueno, estuvieron juntos allí cuando escucharon el mensaje y creyeron.
Y bueno, de ahí en más, siguen juntos. Y así tiene que ser la iglesia. Y así es en el mundo entero. Ahora, tenemos esta contra. Después de tanta bendición, tenemos estos en el versículo 2, que el versículo empieza con un pero. Pero los judíos que no quisieron creer. 14. De Hechos. Bien, los judíos que no quisieron creer. El original dice no creyeron. Es interesante que aquí dice no quisieron creer. Y está implícito en la palabra. Cuando uno cree, es una decisión, es un acto de decisión. Y cuando no creo, decido no creer. Por eso en Juan 3:36 dice el que cree, y también al final el que rehúsa creer, ¿no? Y hay otras, esta versión dice no rehúsa, sino, se me fue, bueno, sinónimo por rehusar creer. Se niega a creer. Hay una decisión de creer o una decisión de no creer. Y estos judíos decidieron no creer. Interesante, ¿no? Es lo que veíamos con Rómulo la semana pasada. Estos dos rieles que van corriendo paralelos, ¿no? Y tenemos la voluntad de Dios, pero también tenemos la voluntad humana y el hombre es responsable por la decisión que va a tomar. Y como si eso no fuera suficiente, dice que aquellos que no quisieron creer dañaron el ánimo de los que no eran judíos. Dañaron. Siempre hay gente así, ¿no? Es como leemos en Romanos capítulo 1, de los que rehusaron la manifestación de la presencia y de la realidad de Dios. Y cometieron pecados. Y Dios los entregó. Y siguió la bajada. Y así, 3 veces sucesivamente. Pero el último versículo, su mayor deseo, su placer, es hacer que otros los acompañen en su pecado. Qué tremendo, ¿no? Es como este muchacho que decíamos de Rosario, que está saliendo de la droga, llegó de un lugar de rehabilitación a Rosario, y una de sus primeras salidas para visitar a su madre en el sanatorio, volviendo, cruzando la plaza, y ahí ya se le arrimó un ¿qué? Dealer. Está bien. Ofreciendo droga. Gratis. ¿No? Y es así, lamentablemente. El que está en eso quiere que los demás los acompañen. Bueno, me alegro que este muchacho resistió, dijo, no, yo terminé con eso. Y hay que orar que siga en esa postura. Daniel, acuérdense. Bueno,
estos judíos dañaron el ánimo de los que no eran judíos, o sea, los gentiles, y los azuzaron. Mi palabra que me llevó al diccionario Larousse, no usé Google, no soy tan moderno. Y bueno, es interesante el concepto. ¿Alguien sabe lo que es azuzar? ¿Cómo? El ejemplo que puso el diccionario fue molestar un perro para que se enoje. Azuzar un perro. Atorrear. Y eso hicieron esta gente. Ay. Y bueno, ¿cuánta gente hay en nuestra sociedad uruguaya que hacen esto en distintos, contra los cristianos y también simplemente contra lo que es correcto, lo que es el orden, ¿no? Lo tenemos en las escuelas. La semana pasada hubo un lío en una escuela y hay gente que se presta para eso. Y bueno, en este caso lo usaron contra el Evangelio. Así que se juntaron, y esto es interesante también, judíos y no judíos. Normalmente no se miraban, pero acá se juntan y son compañeros. ¿Por qué? Porque hay un enemigo común, el Evangelio, los evangelistas. Y se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. Así que era medio en serio la cosa, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta y huyeron. ¡Qué cobardes! ¿No? Hay que sacar pecho y decir, el Señor te reprenda. ¿Cómo era? Huyeron. Ahora, es interesante. Fíjense en el versículo 3. Cuando los judíos, en el versículo 2, dañaron el ánimo y asustaron contra los hermanos, dice en el versículo 3, a pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo y hablaban sin temor, sin ningún temor, confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros y prodigios. Así que antes de huir, se habían quedado. Y dice mucho tiempo, no dice una semana, 3 semanas, meses. Así que no sabemos cuánto tiempo es mucho tiempo. Pero es evidente que hubieron buena cantidad de creyentes, así que realmente estuvieron mucho tiempo hablando sin ningún temor. ¿Eran cobardes? ¿Huyeron ante la primera contrariedad? No. Pero cuando esa contrariedad llegó al nivel de peligro de vida, no se regalaron. Soldado que huye, sirve para otra batalla. ¿No? Así que nosotros acá difícilmente nos veamos en esta situación cuando hay que huir. Por lo menos en mis 50 años predicando, no he tenido nunca a alguien que me amenazó de muerte, que han puesto cara fea y me mandan mudar, sí, pero violencia no. Ni siquiera un tomate, un huevo podrido, nada.
ni un huevo, lamentablemente, ni un huevo sano que se puede comer. Pero bueno, acá sí. Ahora, nosotros a veces huimos aun cuando no hay peligro. Vamos a repartir folletos el domingo que viene de tarde. ¿Estaremos todos? Cuando hemos hecho repartos de folletos, no somos muchos. ¿Y por qué? Bueno, me duelen las rodillas, tengo otras obligaciones. Hay cosas, hay razones legítimas, pero muchas veces simplemente no tenemos esa convicción y ese coraje del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Así que si realmente estoy viviendo lleno del Espíritu Santo, voy a tener coraje, no en la bravura de la carne, del mundo, no, pero confianza, como dice aquí, confiados en el Señor. El Señor me va a proteger, el Señor me va a dar palabras que yo se me traba la lengua, como decía Moisés. El Señor me va a dar palabras, el Señor va a usar su palabra a su manera y a su tiempo. Pero yo quiero participar de su obra. Y esto es un lindo ejemplo que tenemos aquí de Pablo y Bernabé. Claro. Eso es lo ideal. Todos los días en el lugar donde estamos, ¿verdad? Hay momentos especiales donde hay cosas especiales, pero todos los días listos para hablar de nuestro Señor. Y bueno, el resultado que hemos visto, ¿no? Mucha gente creyó. Mucha gente no. Y allí la ciudad dividida. Pero dividida no por malas costumbres, malas acciones. Dividida por Cristo. Creer en Cristo o rechazar a Cristo. Bueno, huyeron los muchachos a Listra y Derbe, que veremos en la sección que sigue, ciudades de Licaonia. Y bueno, ya lo hemos visto en el mapa allí. Y de allí fueron a todas las regiones cercanas. Esto es interesante, ¿no? No se quedaron solamente en las ciudades, sino todo en los alrededores, donde predicaban el Evangelio. Nuevamente, ¿cuánto tiempo hay aquí? No sabemos. De Iconio, que estaba a 145 kilómetros de Antioquía. Hacen 30 kilómetros hasta Listra. En Listra, ¿qué hay? Hay una situación totalmente diferente. No hay sinagoga, así que no pueden ir a una sinagoga como habían hecho en Antioquía y luego en Iconio. Pero versículo 8 dice, en Listra, un hombre lisiado de nacimiento no podía mover los pies ni había caminado jamás. Fíjense qué situación. Estaba sentado, probablemente como de costumbre, mendigando, escuchando a Pablo. Y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo, levántate y apóyate sobre tus pies.
Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. Bueno, era lo que escuchamos en la cena del Señor, ¿no? Dios bajó en forma de hombre y Jesús anduvo entre nosotros haciendo milagros. Es interesante cómo en el paganismo, en formas de idolatría, están esas nociones básicas que son bíblicas, distorsionadas, llenos de confusión y de superstición y inexactitudes, pero está la idea allí. Y aquí lo tenemos. Ahora, a Bernabé lo llamaron Júpiter, que significa supremo. Y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. Mercurio era el dios vocero de Júpiter. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo, que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas y les quería ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud y a gritos dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto, que para nada sirve. En el pasado, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia, que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Y ahí tenemos el primer mensaje de Pablo a los no judíos. ¿Vieron? Ni una mención de Biblia. El profeta Isaías, nada. Interesante, ¿no? Pero sí apeló al conocimiento global que toda persona tiene. Dios manda la lluvia, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y entonces no es lógico estar adorando imágenes y cosas de alguien tan grande que controla el universo y nos bendice de esta forma. Bueno, volviendo al versículo 8, este hombre lisiado de nacimiento que no podía mover los pies, jamás había caminado. Ahora, escuchando a Pablo, Pablo dice, se fijó en sus ojos. Qué interesante. Los ojos son la ventana, el reflejo del alma. Vemos en los ojos de una persona cuando está alegre. Vemos en los ojos de la persona cuando está triste. Por eso los vendedores, los instructores de vendedores dicen, hay que mirar al cliente al ojo, ¿no? Y cuando predicamos la palabra, también mirar a la persona a los ojos. No,
No es para asustarlo, pero es la comunicación directa, sincera, ¿verdad? Y Pablo, cuando mira a este hombre en los ojos, observa algo. Aquí hay un hombre que está creyendo lo que estoy diciendo. Aquí hay un hombre, dice, que tenía fe. Tenía fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando oramos, es necesario orar y pedir con fe. Y este hombre tiene fe. Y dice fe para ser sanado. Entonces, Pablo levantó la voz para que él y todos escucharan. Levántate y apóyate sobre tus pies. Acuérdense, este hombre nunca estuvo de pie, nunca tomó un paso, siempre sentado o acostado. Y Pablo le da esta orden. ¿De quién era la fe? Bueno, el hombre tenía fe, pero Pablo también. Pablo también tenía que tener plena convicción de que al decir eso no iba a hacer un papelón, que Dios iba a responder a ese hombre y darle el poder levantarse. Tremendo. Bueno, aquel hombre, dice, dio un salto. Me encanta esto. Dio un salto. ¿Viste cuando nosotros estamos en el piso y nos levantamos? Bueno, algunos de nosotros... Y bueno, por fin nos podemos enderezar. Este hombre que en toda su vida nunca pudo pararse recto ni tomar un paso, así, al instante, pega el salto y queda de pie. Impresionante. Esto es milagro de Dios. Comenzó a caminar. Hay todo un proceso mental aquí, ¿no? Para poder caminar. Me acuerdo nuestros hijos cuando aprendieron a caminar. Y Marcos especialmente demoró más de 1 año y medio para caminar. Caminaba, pero agarrado a las cosas, ¿no? De la silla, un paso hasta la otra silla, pero le costó largarse a caminar. Este hombre nunca caminó, nunca se paró y en un momento pega un salto y camina. Así que todo el proceso de la mente, todo funcionó en un ya. ¿Quién hace eso? Eso no es el brujo de la esquina. Músculos atrofiados también. Esto era obra de Dios. Y la gente se dio cuenta. La gente no es boba. Se dieron cuenta. Pero, claro, ellos, de acuerdo a sus conceptos, dicen, los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. Bueno, Dios en forma de hombre ya había bajado, pero ya había regresado al cielo. Pero sus siervos estaban así. Y Jesús había dado ese poder, esa autoridad a sus apóstoles para realizar este tipo de señal. Y esto es interesante. Es la palabra que estaba en el versículo 3, donde dice que Pablo y Bernabé estaban allí
que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. El Reina Valera dice señales y milagros, si recuerdo bien. Versículo 3 al final. Señales. Y esto es interesante porque la señal es señal. Señala algo, como las señales que tenemos en la ruta o el señalero del auto que muestra que vamos a doblar en cierta dirección. Señal. Y estos milagros que Dios permitió que los apóstoles hicieran tenían esa función. Eran señaleros. Señalaban, aquí Dios está obrando. Y en este pasaje, con este milagro, esta señal de sanar al paralítico, Dios está diciendo, aquí estoy yo. Ellos dicen dioses, conectando con su razonamiento. Pero bien, Pablo los va a enderezar en cuanto a que no son dioses, sino un Dios. Y no con imágenes y con sacrificios de animales, sino en espíritu y en verdad. Leímos lo de Bernabé, Júpiter, el Supremo, Pablo, el vocero. Leímos de los sacrificios que quieren hacer frente a la ciudad. Imagínense, ¿no? La multitud de gente que se ha juntado aquí a raíz del milagro y todos efervescientes. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, es una expresión interesante. ¿Cómo cuando se enteraron? ¿No estaban ahí? ¿No estaban escuchando y viendo? Claro. Pero dice en versículo 11 que la gente comenzó a gritar en lengua licaónica. Pablo conocía hebreo, griego y yo qué sé cuánto más. Se ve que licaónica no estaba en su agenda. Entonces la gente está gritando y Pablo está en ayunas. No sabe lo que están diciendo. Entonces, amigos le informan, mira lo que están por hacer. Y entonces Pablo contesta. Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples mortales, lo mismo que ustedes. ¿Se acuerdan de Herodes? Él había hecho una oratoria allí y la gente empezó a aplaudir y a alabarlo como si fuera Dios. Y Herodes no dio la gloria a Dios. Se le subieron los humos a la cabeza y Dios lo hirió y murió al poco tiempo. Fíjense qué diferente Bernabé y Pablo. La gente los quiere convertir en dioses. Y ellos dicen, no, amigos, nosotros somos igual que ustedes. Nunca permitamos que se nos suban los humos a la cabeza. El orgullo es el peor enemigo que tenemos y se anida en nuestro corazón. Nos hace pensar, qué bien que la hice. Así que, buen ejemplo otra vez de Bernabé y Pablo. Estuvimos escuchando en la cena acerca de la humildad, como Jesús. Amigos, somos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida,
al Creador del cielo y la tierra y el mar y de todo lo que hay en ellos. Nuestro Uruguay necesita saber esto. Preferimos decir que descendemos del mono o que alguna molécula por ahí, que hubo una explosión cuando no había nada. No sé cómo se hace una explosión cuando no hay nada, pero es lo que dicen los entendidos del mundo. Necesitan saber esto, de que hay un Dios que hizo todas las cosas y que todo esto no sirve para nada. Puedes ganar el mundo, decía Jesús, y perder el alma. ¿Qué aprovecha?, preguntó Jesús. Y 96% de los uruguayos están viviendo eso. Sin Cristo, sin esperanza, viviendo vanidad. Pasando por la vida, como decimos, al santo botón. Porque se van a perder eternamente en el infierno por desatender al único Dios de la vida, que se ha manifestado. Dice versículo 17. Dios, aunque permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes. Las bendiciones que disfrutamos a diario, la lluvia, el sol, las estaciones. Vemos las cosechas, los campos que están aprontándose para cosecha. Y decimos, ¡qué bendición! Y la gente dice, pero yo lo hice. Nosotros somos inteligentes. Desarrollamos la tecnología. Nosotros hicimos todo. Y hasta mandamos una bomba a las nubes para hacer llover. Inventamos de todo para excluir a Dios. Para poder decir, no Dios. No creo. Tremendo. Pero Dios se ha manifestado. Pues el cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Por eso es bueno a veces cuando hay sequía y la gente teme, las cosechas, perdemos todo. Y sucede que pierden todo y sí, todos sufren. Para que aprendamos que no somos Dios. Para que aprendamos que no controlamos todo. Que dependemos del Señor, que manda la lluvia, que manda el calor, que manda el frío. Frutas que si no tienen su helada, no se endulzan bien. La creación es una maravilla. Y manifiesta el poder y la bondad de Dios a la persona que está dispuesta a creer. Lamentablemente, muchos dicen no. ¿No? Como el niño cuando mamá dice, juntar los juguetes. No. ¿Lo han visto? Y sí. En nuestra propia casa, ¿no? En nuestros propios hijos. Y así fuimos nosotros. Está en los genes, está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y tiene que ser corregido. Solamente el Espíritu de Dios puede llevar a una persona a esa convicción de pecado. Estoy pecando, estoy insultando a Dios, negándole en la vida.
Personas aquí lo hicieron, recibieron la palabra. Otros no. Y por ese motivo, una ciudad se divide. Por ese motivo, familias se dividen. Por eso Jesús dijo, el que ama a padre o a madre, a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque va a suceder que personas muy queridas nuestras se nos vuelvan en contra por ser cristianos. Y ahí la difícil tarea de amar, de perdonar, de ser el cristiano que debemos ser, a pesar de lo que nos pueden decir, las burlas, el menosprecio y todas esas cosas que sufrimos por ser cristianos, por creer en la Biblia, por amar a Jesús y reconocer Dios existe y se ha manifestado a nosotros. Que el Señor nos ayude y nos dé ánimo. Algo que surge de este pasaje y que se ve en el mapa son los kilómetros que caminaron Pablo y Bernabé. Los kilómetros. Perge a Antioquía, 170 kilómetros. Antioquía a Iconio, 145. Iconio a Listra, 30. Veremos en la semana que viene, si Dios quiere, de Listra a Derbe, 60 kilómetros. Así que de Perge, donde llegaron a la costa, hasta donde llegaron Derbe, son 405 kilómetros. Y después volvieron. A pie. Zonas montañosas, no muy lindas veredas. Eso es amor al Señor y amor a las almas. ¿Estamos dispuestos a imitar a Pablo y Bernabé? Marcos, ¿se acuerdan? Volvió para atrás. Y hay muchos que se vuelven atrás. Seamos como Pablo y Bernabé y otros después, Timoteo, Tito, que se fueron sumando para unirse en la predicación de la palabra. Oramos. Nuestro Dios y Padre, gracias por esta porción tan rica en lecciones para nosotros. Ayúdanos, Señor. Danos esa pasión por compartir tu palabra con otros. De estar dispuestos y deseosos de comunicar tu amor, tu sacrificio por los pecadores, para que puedan ser salvos. Gracias, Señor, por el poder tuyo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por tu poder de poder llevar una persona incrédula a la fe salvadora. Te damos gracias, Señor, por este gran poder tuyo, que es hasta más grandioso que tu poder manifestado en la creación, en la lluvia, en los campos, como fructificas todo. Más grande tu obra de salvación de una persona rebelde, de una persona indiferente, de una persona no creyente. Señor, úsanos, muévanos para que estemos dispuestos a caminar, a movernos por la fe en Cristo.
En el nombre del Señor Jesús.